Entonces yo le decía, doctor, no puede ser esto posible, mis bebés no van a sobrevivir, mis bebés no van a aguantar, doctor, por favor, no, le decía yo al doctor. Y entonces salieron con 2 incubadoras. Y algo en el corazón me decía que esas 2 incubadoras, allí estaban mis hijos, allí estaba Tiago, allí estaba Esteban. Y efectivamente así fue. El año 2021 fue un año extraordinario. Recibimos la mejor noticia, la cual alegró nuestro corazón, nuestro hogar, alegró a mi esposa, y fue la noticia de saber que en camino venía un bebé. Estábamos muy contentos, muy alegres. Creímos y confiamos en que era la respuesta del Señor a nuestras oraciones, del hecho de ser padres. Comenzamos todo el tema del proceso del embarazo, los controles, los exámenes y todo lo que esto implica. La verdad que lo esperábamos con ansias, lo habíamos planeado, creíamos que era el momento, y de verdad que son momentos donde esperamos que Dios tenga todo bajo control. Eh, pero todo en la vida da un giro de 180 grados, y creo que nosotros experimentamos ese giro de 180 grados en el momento cuando nos enteramos que no era un bebé, sino que eran 2. Fue una gran sorpresa para nosotros, ya que en nuestra familia pues eran los primeros gemelos, tanto en la familia de mi esposo como en la nuestra. Ese día recuerdo que el doctor me dijo, ¿te han dicho o te dijeron que son gemelos? Y yo quedé como que, wow, ¿cómo así que son gemelos? Yo le dije, doctor, póngase serio, le dije yo. Pues no creíamos, yo no creía que esto fuera verdad, pensé que el doctor me estaba tomando del pelo. Sin embargo, el doctor me mostró en la pantallita y claro, ahí estaban los 2 bebés. Estaba durante esa semana predicando de la palabra de Dios para una campaña evangelística de ministerio infantil de la iglesia de Palermo. Nos encontrábamos en pandemia y pues me era difícil acompañar a mi esposa a cada uno de los controles. Estaba organizando toda la transmisión en casa para predicar cuando recibo un mensaje de mi esposa que me dice, tengo algo que decirte. Yo quiero contarles que el examen que se iba a realizar era un examen directamente al bebé para detectar si que no hubiese ningún problema, especialmente el síndrome de Down. Recuerdo tanto que así me lo mencionó ella, y cuando ella me dice que tiene que darme una noticia, pues me asusté demasiado. Yo creo que uno siempre todo lo toma desde manera negativa, ¿no? Algo pasó, ¿qué sucedió? Pero me dice, espera en casa. Y yo creo que aquí hay una lección muy importante, y es aprender a esperar y a confiar en Dios. Creo que en muchas ocasiones nos apresuramos, y de verdad que me apresuré, me angustié, pero cuando llega mi esposa a la casa, estoy nervioso, me dice, siéntate que quiero darte una noticia. Llegué a la casa, le conté a mi esposo, mi amor, son gemelos. Así que él estaba súper contento, se puso a llorar. Obviamente yo también estaba muy feliz, esperanzados, o sea, era una sorpresa gigante para nosotros. Llamamos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos y también les compartimos esta agradable noticia. Todos estaban súper contentos. Recuerdo que mi esposo y yo oramos y le pedimos que Dios estuviera al control de ese embarazo y de nuestros bebés. Y esa tarde me arrodillé, coloqué mis manos sobre su vientre y una súplica le hice al Señor. Y era que no quería pasar por un momento difícil y de una pérdida. Es que si Él hasta ese momento nos había dado ese privilegio de tener gemelos, era porque Él iba a estar adelante de nosotros, Él era quien nos iba a cuidar y que nunca, nunca, nunca nos desampararía. Y quiero decirle que de ahí en adelante eh, mis sermones cambiaron rotundamente. En la iglesia de Palermo, una iglesia que está ubicada en la ciudad de Bogotá, cada momento, cada oportunidad que el Señor me brindaba de compartir su palabra, siempre le mencionaba la feligresía, y era que Dios
siempre bendice el doble, que Dios no se equivoca, que Dios es grande, poderoso y extraordinario. Y así eran mis sermones. Dios bendice el doble. Y las personas de alguna u otra manera se sonreían porque sabía el deseo que había en nuestro corazón de poder tener en nuestros brazos a nuestros hijos, a tal punto que comenzamos a buscar el nombre de ellos sin saber si eran dos niños, si eran dos niñas, hasta el momento en que nos dieron esa noticia. Están esperando dos lindos varones. Comenzamos la búsqueda del nombre de ellos, el cual cada uno tiene un significado relacionado a los planes que tiene Dios para nosotros. Entonces, al más grandecito, el primero que en su momento llegase a salir, pues se iba a llamar Tiago. El segundo se iba a llamar Esteban, que significa Jehová es nuestra recompensa. Y tengo la seguridad que Dios siempre da lo mejor para nosotros. Así que entusiasmados, contentos, felices, buscando coches al doble, cuna doble. Definitivamente era una alegría total. Pasado un tiempo, en el mes de agosto, todo absolutamente durante esos meses hasta el mes de agosto iba bien. Los exámenes bien, mi peso bien, nada de presión alta o todo lo que se pueda desencadenar a partir de un embarazo. Todo estaba muy bien. Resulta que en el mes de agosto estaba en mi trabajo desde casa y tuve como tuve un manchado y me fui para el médico. Yo no sentía dolor, yo no tenía molestias, no tenía absolutamente nada. Me fui al hospital de urgencia para que me atendieran. Llegué, me preguntaron que si había hecho alguna fuerza, si había tenido alguna impresión, algún susto. Le dije al doctor, a la enfermera que me estaba atendiendo, que nada de esto fue así, que yo estaba bien, yo solo estaba trabajando desde mi casa, que solo había tenido ese síntoma del manchado. Me dejaron hospitalizada, llamé a mi esposo para que viniera, pues me trajera lo necesario porque solo había ido con el plan de que iba y volvía nuevamente a mi casa. Y entonces recibo la noticia de mi esposa. Ella me llama, se encuentra en la clínica, un sangrado. Efectivamente, en las horas de la noche estoy con ella. Jamás olvidaré esa pequeña junta que tuvieron con nosotros los médicos, donde nos explicaron los riesgos que los bebés estaban a punto de salir, tenían tan solo 25, 26 semanas, que estaban muy, muy, muy pequeños, pero que iban a hacer todo lo que estuviese a su alcance para que los niños permaneciesen en el vientre. Al día siguiente, en las horas de la mañana, llegó el doctor a revisar a otras mamitas que estaban a mi lado, porque ya estaban en trabajo de parto, y el doctor también llegó a donde yo estaba a revisarme y me dijo: mamita, tú ya estás dilatando en 8. Esto es una emergencia, debemos hacerte la cesárea urgente. En ese momento que el doctor me dice que debía hacerme la cesárea de inmediato, de urgencia, yo comienzo a llorar desesperadamente. Estaba sola porque a mi esposo no lo dejaban entrar. Comienzo a llorar porque sabía lo que eso implicaba. Yo tenía tan solo 6 meses de embarazo, 25 semanas exactas, y mis bebés estaban muy prematuros, todavía sus órganos no estaban completamente formados. Entonces yo le decía: doctor, no puede ser esto posible, mis bebés no van a sobrevivir, mis bebés no van a aguantar, doctor, por favor, no, le decía yo al doctor. Y recuerdo que sobre las 9 de la mañana nos llaman para que por favor autoricemos. Debo estar en la clínica para autorizar que se haga una cesárea, hacernos responsables de los riesgos. Pero cuando llego a la clínica, ya no había necesidad de firmar ningún documento porque todo quizás se había salido de control.
y tan solo me hicieron la cesárea en cuestión de minutos. Yo escuché a mis bebés. Escuché como ese llanto muy pequeñito que escuché como si fueran gaticos. Escuché ese llanto, recuerdo mucho. Y pues los pasaron rápidamente a incubadora y a la UCI neonatal. Una cosa tengo tan presente y es que mientras me encontraba en la sala de espera de una habitación, salieron muchas enfermeras y entonces salieron con dos incubadoras. Y algo en el corazón me decía que esas dos incubadoras, allí estaban mis hijos, allí estaba Tiago, allí estaba Esteban. Y efectivamente así fue. Estuvimos a metros, pero en el momento no les pude ver hasta que se hizo todo el proceso médico allí en la UCI. Nunca había estado en una UCI para recién nacidos y esta fue la primera oportunidad que tuve y fue para orar, para acompañar y estar allí con mis hijos. En este momento no tengo fechas claras porque a veces uno se pierde en el tiempo. Y creo que durante esa semana me perdí en el tiempo por todo lo que estaba sucediendo, me encontraba tan preocupado, tan cargado y con mi corazón siempre inclinado a que un milagro iba a suceder. Me ingresan a sala, a habitación, perdón, y allí yo veo a mi esposo. Dejan ingresar a mi esposo vio a los bebés, estaban pequeñitos. Como a los 2 días de haber nacido Tiago y Esteban, a los 2 días recuerdo perfectamente que la enfermera llegó a donde yo estaba. Eso fue en las horas de la madrugada casi. Recuerdo que la enfermera llegó, mamá, yo estaba dormida y la doctora me despertó y me dice, mamá, te necesitan en la UCI neonatal. Yo, mi corazón de madre, presentía algo que no era, pues, sabía que no era algo muy bueno. Y en la UCI me dicen, mamá, su bebé no pudo, no resistió, sus pulmoncitos estaban muy inmaduros, le dio un paro cardiorrespiratorio. Entonces, bueno, yo dije, Señor, gracias por mi hijo, fue lo que fue lo primero que pensé. Llamé inmediatamente a mi esposo y eso recuerdo que le dije, mi amor, Esteban falleció. Jehová dio, Jehová quitó. Fue lo que le dije a mi esposo. Fuimos hacia la UCI y estando en la UCI recuerdo que nos hicimos frente a la incubadora de nuestro bebé y entonces una de las enfermeras nos dice, les gustaría poder cargar a su hijo, pero ya nuestro hijo estaba sin vida y nosotros como pareja tomamos la decisión que el día en que volvamos a tener a nuestro hijo en nuestros brazos es cuando el Señor nos lo entregue con vida y esa esperanza se ha albergado en nuestro corazón de un día poder tenerle en nuestros brazos. Mi esposo pues también me dio como una voz de ánimo, adelante, vamos a seguir hacia adelante por Tiago. Y bueno, seguimos en el proceso. Tiago estaba bastante delicadito también, luchando por su vida. Orábamos y le pedíamos al Señor que restaurara su vida, que Él era el único que podía hacerlo, más que los médicos, más que cualquier medicina, que cualquier medicamento. Dios es el único que podía darle la vida a mi hijo. Sin embargo, estábamos confiados. Muchas personas oraban por Tiago. Nos llegaron muchos mensajes de esperanza que nos dieron muchos ánimos, mucha fuerza en ese momento. Me despedí de mi esposa. Recuerdo que eran como las 2 de la mañana. Es ahí donde comienza esa lucha espiritual, esa lucha como cristiano. Muchas preguntas vienen a nuestra mente.
Quienes no conocen la ciudad de Bogotá en las horas de la madrugada son demasiado frías. Y sí, estaba solo, nuestras familias estaban a la distancia, nuestros amigos estaban descansando. No tenía a quien contarle el dolor que estaba experimentando y que estaba sintiendo en mi corazón. Así que tomé mis auriculares y hay una canción que ha marcado un antes y un después, y es Dios siempre tiene un plan, y habla que Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Y también hace alusión que Dios siempre es bueno. Aun cuando pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, por las dificultades, Dios sigue siendo bueno. Entonces, al ponerme los auriculares, mientras mi esposa estaba sufriendo en una habitación de la clínica, yo estaba en el primer piso, cerca al parqueadero, levantando mis ojos al cielo, y lo único que deseaba era ver una estrella. Lo único que deseaba era ver la luz de un nuevo día, despertarme y sentir que todo fue un sueño. Pero en medio de la oscuridad levanté mis ojos al cielo y comencé a cantar. La verdad, no soy muy bueno con el canto, pero le dije a Dios, tú eres bueno, has sido bueno, tú no te equivocas. Y gracias, gracias por lo que has hecho, gracias porque nos diste la oportunidad de disfrutar a nuestro hijo 2 días, aunque no lo pudimos cargar, aunque no pudimos escuchar su voz. Sé que Dios en ese momento fue bueno. Íbamos todos los días con mi esposo a la UCI neonatal. Era algo, saben que era algo muy extraño porque siempre veíamos en la UCI neonatal o al papá o a la mamá, nunca veíamos a los dos presentes en la incubadora. Por lo general siempre veíamos a la mamá. En nuestro caso fue algo muy especial porque siempre entrábamos los dos, no sé por qué, pero siempre entrábamos los dos, nos daban la oportunidad de entrar los dos, cantábamos, orábamos con nuestro bebé, le decíamos cuánto lo amaba el Señor, le decíamos que él era un niño fuerte, le cantábamos coritos de la iglesia, bueno, leíamos historias con él. Pero aquí viene algo muy interesante y quiero que recapacites en eso. Y es que debes aprovechar cada momento de tu vida. Aprovecha al máximo todo lo que Dios te ha dado. A veces nosotros peleamos con Dios por lo que no tenemos. Y al ver lo que no tenemos, no valoramos lo que sí tenemos. Y entonces de ahí viene esta reflexión para mi vida, y es: voy a vivir este día como si fuera el último. Voy a vivir este como si fuera el último que Dios me da. Esa lección nos la dio el segundo bebé, porque no queríamos desaprovechar ningún momento para verlo, para estar con él. Y es que solo nos daban cada día una hora, y yo no iba a permitir que un segundo de esa hora, que son 60 minutos, los iba a perder. Yo no iba a perder un segundo, no iba a perder un minuto. Quería disfrutar al máximo de nuestro bebé. Y la verdad que lo aprovechamos al máximo. Tuvimos la linda oportunidad de orar con él, de cantarle a él, el privilegio de estudiar la Biblia con él y poder cantar con él, porque mientras estaba en el vientre, nosotros hablábamos y le cantábamos a él una linda canción. Y es cierto, ha pasado 1 año y 2 meses que aún todavía no nos atrevemos a volver a cantarla, que nos habla de que nuestro hijo y nuestros hijos siempre serán un corderito del Señor, son corderos del Señor, que van guiados y dirigidos siempre por la mano del buen pastor. Yo creo que llegará el momento en el que volveremos a cantar esa bella melodía, y cantamos con él. Sin embargo, siempre llegábamos y las noticias del doctor nunca fueron buenas. Siempre nos decía, o su bebé empezó a botar sangrecita por la nariz, o su bebé hoy presentó un paro también, un paro cardiorrespiratorio, y sin embargo sobrevivió a varios de esos momentos. Nuestro bebé luchó muchísimo. Recuerdo que en una de esas
Tiago, pues llegamos al hospital y el médico nos dijo, mamá, su bebé empezó a botar sangre, tiene sangrecita en el cerebro, tiene líquido en el cerebro, entonces su bebé puede quedar con algunos problemas. Y bueno, yo le decía, mi amor, el Señor sabe por qué y el Señor puede quitar cualquier enfermedad, cualquier líquido que tenga en la cabeza. Llegábamos y lo mirábamos y sus cablecitos eran llenos de sangre. Ya cada día se veía que él estaba un poco más, como que un poco más sin fuerzas, como que si ya se estuviese apagando su vida poquito a poco. Antes al inicio él movía muchísimo sus manos, ya en los últimos días no los movía. Nosotros, ella en medio, yo como mamá, en medio de mi cesárea, un proceso que también es bastante delicado como una cesárea, yo me arrodillaba como podía ahí al lado de la incubadora y le decía, Señor, toma el control de la vida de mi hijo, por favor, te lo entrego en tus manos, necesito que tú obres un milagro con Tiago, sálvalo, Señor. Y es que el niño cada vez estaba más débil, estaba más débil, estaba más débil. Llegamos a la conclusión que nosotros no podíamos ser tan egoístas, porque posiblemente estábamos orando por un milagro y ese no era el plan de Dios. Y entonces yo me cuestionaba, si el plan de Dios era perder mis gemelos, ¿por qué no me dio uno? O sea, yo me cuestioné en eso. O sea, ¿por qué tuve que experimentar un doble dolor? ¿Por qué con uno no era suficiente? Pero al transcurrir del tiempo me he dado cuenta que Dios no se equivoca. Y Dios nunca va a colocar pruebas que nosotros no somos capaces de soportar. Yo creo que Dios siempre va forjando, Dios siempre va forjando nuestro carácter, Dios siempre nos va formando en nuestra vida como cristianos, porque sabemos que cada vez la situación va a ser más difíciles y en esta situación pudimos ver la mano de Dios. Recuerdo que ese último día habíamos salido de la clínica devastados, con el corazón roto, porque el doctor nos dijo, su bebé no va a sobrevivir, mamá, su bebé está muy delicado, así que yo le recomiendo mejor que se despida de su bebé, hable con su bebé. Y bueno, mi corazón de madre no aguantaba o no dimensionaba las palabras que me decía el doctor. Para mí era tener que enfrentar otro dolor, además del de Esteban, tener que enfrentar el dolor de perder a Tiago. Me fui para mi casa, lloré con mi familia, lloré con mi esposo, con mis suegros, con mis papás. Lloré y nos arrodillamos y le dijimos, Señor, si antes de las 9 de la mañana no nos llaman del hospital con alguna información de Tiago, es porque tú tienes grandes cosas para Tiago, que tú lo vas a restaurar. Pero si nos llaman antes de las 9, es porque, Señor, tú lo vas a poner a descansar. Y así efectivamente fue. Recuerdo que a las 5 de la mañana suena mi teléfono. Le dije a mi esposo, mi amor, contesta tú. Yo tenía en mi mente que sabía que era algo, una respuesta del Señor. Era de la clínica, efectivamente. Y el médico le decía a mi esposo, papá, vengan a despedirse de Tiago porque sus signos vitales ya están disminuyendo. Su bebé no va a sobrevivir. Entonces, como pudimos, nos arreglamos. A esa hora salimos hacia el hospital y llegamos donde estaba Tiago, a la UCI neonatal. Allí recuerdo que bueno, le hablábamos, le decíamos a nuestro bebé que él era importante para nosotros, que lo amábamos, que era un niño de Jesús, que en el cielo íbamos a estar con su hermanito Esteban. Bueno, muchas cosas, ¿no? Le expresamos a nuestro hijo. Y claro, antes de las 9 recibimos también la segunda llamada donde nos estaban confirmando que Tiago
ya había fallecido. Fueron dos sábados complicados, extremadamente complicados. Fueron 2 jueves. Son 2 jueves y 2 sábados que quisiéramos eliminar de la historia de nuestra vida. 2 sábados donde despedimos a nuestros hijos y 2 jueves donde recibimos la noticia en que ellos habían fallecido. Fueron 2 jueves seguidos donde recibimos esa noticia. Eh, yo quiero decirles que no tuvimos las fuerzas para resistir 2 sábados y tener 2 funerales en el transcurso de una semana. No fuimos capaces, las fuerzas, nos sentíamos muy débiles, sentíamos que ya no podíamos más. Pero quiero decirles que uno de los sábados, el primero, tuve la oportunidad no de cargar a mi hijo allí en la incubadora o estar con él, pero ese sábado, eh, gracias al apoyo de los pastores, pude cargar una caja tan pequeña, una caja tan pequeña, y poder llevar a mi hijo a la iglesia y colocarlo en la parte de adelante, diciéndole al Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi hijo. Y de verdad que doy gracias a Dios porque Él fue el que colocó en nosotros las fuerzas para enfrentar esos momentos difíciles. El siguiente sábado no tuvimos las fuerzas suficientes, así que fue un proceso completamente diferente. Algo que siempre voy a rescatar es la respuesta de mi esposa en ese momento tan difícil. Y fue la misma respuesta que tuvo Job cuando perdió 10 hijos. Él perdió 10 y su respuesta a todo lo que había sucedido fue: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su santo nombre. Y esa fue la respuesta de mi esposa: bendito sea su santo nombre. Y mi esposa fue en esa hora quien nos invitó a orar. Oramos reconociendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos aceptar, la voluntad de Dios. Porque ahora, durante la semana que fue tan difícil, siempre el ser humano se aferra al porcentaje mínimo, esperando que un milagro pueda suceder. Ya creo que dejé de ser pastor esa semana para convertirme en un padre, convertirme en un hijo, convertirme en un esposo y compartir con ellos lo que la palabra de Dios dice. Y cada noche yo predicaba de milagros, milagros de la Biblia, cómo el Señor había levantado a Lázaro del sepulcro, cómo el Señor había sanado la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre. Recuerdo que una noche prediqué de la experiencia de los discípulos en esa barca y mientras ellos no sabían qué hacer, Jesús dormía. Jesús dormía y entonces comenzamos a poner a prueba nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe. También queremos agradecer a un pastor amigo que siempre estuvo allí, orando por nosotros, ayudándonos a levantar las manos cuando sentíamos que las manos deberían estar abajo. En el nombre de Jesús, las manos estuvieron allí arriba. Pero hay algo que a veces no logramos entender. No logramos entender los planes de Dios y no sé si tú no entiendes lo que te está sucediendo. Y podríamos cuestionar por qué a la gente buena le sucede cosas malas y a la gente mala le suceden cosas buenas. Cuestionamos a Dios por todo lo que pasa, por todo lo que sucede. Pero yo solo quiero decirte que Dios no improvisa. Dios siempre tiene un plan. Y en medio del plan también se generan ciertas preguntas. Pero ese mismo día pasó algo muy curioso. Mi esposa y la hermana de mi esposa, mi cuñada, mientras nosotros en la mañana pasábamos por el momento más difíciles, en las horas de la tarde, noche, la familia también se alegraba porque nació su hijo, nació el sobrino de mi esposa el mismo día. En la mañana nosotros sufríamos y ellos en la tarde, su corazón rebosaba de alegría y de gozo. Y yo sé que en la noche, cuando recibieron a su bebé, nunca lo hicieron con mala intención, pero allí había un grupo
tienen un grupo como familia y entonces se publicó la foto de ese bebé, Alejandro. Publicaron la foto en el grupo y yo recuerdo que esa noche mi esposa comienza a llorar, a llorar y a llorar. Me acerco a ella, le pregunto qué pasa y entonces viene una de las preguntas más difíciles que me han hecho en este tiempo que llevo como pastor, y yo creo que más como pastor, como esposo. Y entonces mi esposa me dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios le dio la oportunidad a mi hermana de tener a su hijo? ¿Y por qué nosotros no tenemos nuestro hijo en nuestros brazos? Y entonces ella llorando me dice, no es porque no me alegre por mi hermana, claro que me alegro por mi hermana, me alegro por mi sobrino, pero ¿por qué nos tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué nos tiene que pasar esto a nosotros? Sé que para muchas personas, tal vez el tema de tener que arrodillarnos después de que nos digan, tu hijo murió, no es algo fácil. Pero nosotros tenemos la plena seguridad que en medio de todo lo que pasamos, en medio de las luchas, de las lágrimas, que en medio de los trasnochos, de muchos dolores, el Señor estuvo al control de todo. Pudimos ver la mano del Señor por medio de muchos mensajes que nos enviaron, por medio de nuestras familias, de nuestros amigos, incluso también por medio de las enfermeras. El Señor estuvo siempre presente. A veces creemos que cuando todo va mal en nuestra vida, decimos, Dios nos abandonó, Dios está ausente, pero no, al contrario, el Señor siempre está ahí. Es cuando más está en esos momentos donde a veces sentimos que nuestra barca se hunde. Es ahí donde más está Dios extendiendo nuestra mano. Algo muy especial que olvidé mencionarles es que días antes de que murió Tiago, un pastor muy amigo nuestro, fue con nosotros, oró, nos habló, nos dio un espacio también para que nosotros habláramos con el Señor. Recuerdo que yo en esa oración que hice, yo oré y yo le dije, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname porque sé que me he equivocado y dame la seguridad de que todo lo que estoy viviendo es porque tú, Señor, quieres pulir mi carácter para la tierra nueva. Pero en este momento también te pido, Señor, le decía yo al Señor, te pido que si mi bebé, que si tú quieres que mi bebé se restaure, se recupere, Señor, hazlo por medio de tu divina santa voluntad. Y también recuerdo que en uno de esos momentos cuando Tiago estaba muy mal, que ya el doctor no nos da esperanza, yo le dije, Señor, por favor, llévate a mi bebé. Fue una de las últimas oraciones que yo hice. Le dije, Señor, por favor, llévate a mi bebé, déjalo descansar. Mi bebé está sufriendo mucho, por favor, déjalo descansar, Señor. Y pues días posteriores a esto, el Señor llevó a Tiago al descanso. Esta experiencia nos llevó a darnos algo de autoridad para hablar a alguien que siente que todo está perdido. Y yo quiero decirte que no todo está perdido. Mientras nosotros depositemos nuestra confianza en Cristo Jesús, todo en la vida nos puede cambiar en cuestión de centésimas de segundo. Por eso debemos aprovechar al máximo el tiempo que Dios nos da. Debemos aprovecharlo al máximo, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos si quizás estemos en este mundo. Hoy tenemos una esposa, mañana no sabemos si vaya a estar a nuestro lado. Hoy tenemos a nuestros hijos en los brazos, pero nada nos da la garantía, solamente Dios, de lo que posiblemente pueda ser el día de mañana. El pasado, gracias a Dios, quedó atrás. El futuro es incierto, pero el presente es una linda oportunidad que Dios nos brinda. Aunque tal vez no entendamos cómo el Señor hace sus cosas o no entendamos por qué
por qué esa voluntad del Señor que tal vez para nosotros no es la mejor. Decirte que Dios sabe lo que hace. Dios no improvisa, Él conoce desde el principio a fin lo que tiene que suceder y por qué debe suceder. Solo tú debes depositar toda tu confianza en Dios. Entrégale tus problemas, descárgate. Si te sientes angustiada, angustiado, descarga toda esa angustia en el Señor y deja que Dios tome el control de tu vida. Tal vez ahorita terrenalmente no lo entendamos o tal vez en ese mismo instante no lo entiendas, pero el Señor te irá mostrando en el camino o incluso en el cielo. Dios te mostrará el porqué de esas cosas tan duras que estás viviendo. El Señor te mostrará el porqué de cada situación. Y yo quiero decirles que eso nos sucedió a nosotros porque Dios nos ama. Y usted podría pensar, ¿cómo así que esto le pasó a usted porque Dios te ama? Porque Dios va formando nuestra vida. Dios va cambiando y transformando nuestro corazón. Y ha pasado 1 año y medio aproximadamente, y hemos recibido la noticia más especial, y es que tenemos ahora en nuestros brazos a nuestro hijo, Lian Andrés. Siento que ha sido la respuesta de nosotros desde lo más profundo de nuestro corazón, pero hay algo que siempre he rescatado y es de los primeros sermones cuando recibí la noticia que tendríamos gemelos. Dios bendice el doble. A pesar que no tengo a mis hijos en este momento en mis brazos, nunca me cansaré de predicar y compartirle al mundo que Dios bendice el doble, que Dios no se equivoque, que Dios tiene el control, que Dios es bueno y que todos los que aman a Dios, todas las cosas siempre obran para nuestro bien. 1 año después, año y 2 mesecitos, el Señor nos regala nuevamente la oportunidad de ser padres. Hoy tengo a mi bebé. Es un momento especial, mi bebé ya tiene 2 mesecitos. Estamos muy felices y ahí está la respuesta a las oraciones. Ahí hemos comprendido el por qué Dios tal vez nos permitió vivir toda esa situación. Ya nuestro bebé está con nosotros. Y algo muy particular que también quiero dejarte en este hermoso testimonio es que cuando estábamos en este nuevo embarazo, salíamos de la clínica y la doctora nos había dicho que había un riesgo de que pudiera pasarnos lo mismo. Bueno, salí un poco triste de la clínica y cuando salí de la clínica giro mi cabeza hacia el cielo y veo dos arcoíris. No un arcoíris, 2 arcoíris. Y para ti que estudia la Biblia, debes recordar que el arcoíris es un pacto que hizo Dios con Noé, diciéndole: no volveré a destruir la tierra con agua. Yo estoy con ustedes y los voy a cuidar. Y esa tarde fue tan fascinante porque sentimos la respuesta a nuestra oración de parte de Dios. Es como si el Señor hablara a mi corazón o me hubiese dicho a mí, todo va a estar bien. Después de la tormenta va a haber mucha calma. Así que fue algo especial. A partir de ahí, todo el embarazo con Liam, que es ahora nuestro bebé, estuvo súper bien, todo marchó bien, exámenes bien, ningún riesgo, ningún imprevisto, nada. Todo marchó muy bien. Mi bebé nació a término, un bebé sano, fuerte para la gloria del Señor. Y Dios está al control. Dios sabe por qué y si Dios nos quita algo, después nos devuelve el doble y mejor. Así que confía en el Señor. Dios sabe lo que hace. No sé qué le has pedido al Señor. No sé si en este momento estás pasando por una situación tan difícil y quizás no estás perdiendo 2 hijos, pero estás perdiendo la calma porque tu empresa se vino a pique, porque tu hogar no va del todo bien, porque tus hijos están en las drogas. No sé cuál sea la circunstancia. Solo quiero invitarte para que te aferres del brazo poderoso de Jesús y nunca te sueltes y que siempre te sostengas como viendo al invisible. Y hay algo con lo que quiero terminar en esta hora. No tengo a mis hijos en mis brazos. No están corriendo en casa.
no vamos a tener la oportunidad de llevarlos a la escuela o recibir un diploma de parte de ellos cuando se gradúen de la universidad. Pero algo de lo que sí estamos seguros es que un día recibiremos a nuestros hijos y el Señor nos los entregará en nuestros brazos y disfrutaremos con ellos para siempre. Así que nada está perdido cuando tú confías en Dios. Él siempre tiene el control y solamente levanta tus ojos al cielo y ten la seguridad que Él te escucha, Él te ve y también todo lo puede.